Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también ¿qué? Llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Muy bien, vamos a orar para que el Señor nos hable, que nos bendiga a través de su palabra. Señor, te damos gracias una vez más por esta oportunidad, Señor, que nos brinda de escuchar tu palabra. Yo te manifiesto mi dependencia a ti. En este lugar te pido que me uses, que me dé la unción, la interpretación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, por favor, hermanos, tengan la amabilidad. El tema de hoy, hermanos, es un llamado de Dios para ti. Amén. Un llamado de Dios para ti. Repitan conmigo, un llamado de Dios. ¿Para quién? Para ti. Muy bien. El propósito, hermanos, de esta enseñanza es comprender que el Señor llama a todo ser humano, independientemente de quién es usted, de qué nacionalidad, qué idioma, qué género, qué estatus, qué posición económica tenga. O sea, el Señor no le interesa eso. Sin embargo, es bueno que usted recuerde y entienda que el Señor a todos nos llama. Algunos piensan que solamente Dios llama a los que ministran o que de pronto tienen unas funciones específicas, como un músico, como un pastor, como un misionero. No, Dios nos llama a todos. Ahora, cuando Él nos llama a todos, obviamente no nos llama a hacer lo mismo, sino que cada uno tiene una función específica. Independientemente de lo que usted sea, si usted es un ingeniero, si usted es una abogada, si usted es un operario, si usted es una persona comercial, no importa su profesión, ese es su oficio laboral o su emprendimiento o su vocación laboral. Pero dentro del reino de Dios, o sea, dentro de lo que se llama la iglesia, Dios a cada uno le hace un llamado específico. Y ese llamado específico es para que usted participe dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí están aquí conmigo, hermanos? Amén. Es decir, que aquí ninguno puede decir, no, a mí Dios no me ha llamado. O si me ha llamado, no me he dado cuenta. ¿Sí? Porque también puede ser eso, ¿no? Entonces vamos a analizar algunos personajes bíblicos, cómo Dios los llamó, inclusive qué reacción tuvieron y cómo fue su proyección frente a ese llamado. Porque, hermanos, quiero aquí enfatizar algo. Si Dios no te ha llamado, es bueno que tú le digas, Señor, yo necesito que tú me hagas un llamado. ¿Y por qué? Porque cuando usted entiende el llamado de Dios, usted vive una vida con propósito. Es decir, que usted no viene a la iglesia así como por a ver qué pasa, como un espectador más, sino que cada vez que usted viene al culto viene a recibir instrucción de parte de Dios y también usted siente que su vida es dirigida por Dios. Y lo segundo es que cada vez que uno tiene un llamado de parte de Dios, tiene recompensa. Amén, tiene mucha recompensa. Inclusive esa recompensa está por encima de las recompensas humanas. Está por encima de la gratificación que usted pueda tener a través de un empleo o de algo que usted de pronto considere valioso. Está por encima. Por eso es importante que usted lo entienda. Y si Dios no lo ha llamado, dígale, Señor, yo quiero entender ese llamado. Segundo, es posible que también Dios te haya llamado, pero de pronto tú has dejado a un lado ese llamado, o lo has subestimado o lo has menospreciado, porque también pasa eso, de que Dios quizás te ha llamado, pero tú no le has dado el valor. Y lo que has hecho es enterrar ese talento. Entonces, hoy cualquiera que sea tu situación, nuestra situación, vamos a reflexionar. ¿Correcto? ¿Están listos? Muy bien.
Entonces, el tema central es que Dios llama a personas comunes con propósitos extraordinarios. Entonces, lo común de Dios, dice el apóstol Pablo, dice lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Es decir, que Dios no es como nosotros los seres humanos que cuando necesitamos un perfil de cierto trabajador o quizás alguna ocupación, algún cargo, uno dice, no, tiene que medir tanto, tiene que tener los ojos verdes, tiene que tener esta estatura. No, no, el Señor no le importa nada de eso, ¿correcto? Para que algunos digan o piensen de que el Señor hace acepción de personas. El Señor no hace acepción de personas. Él simplemente llama a personas comunes. ¿Qué es un común? Un común es algo que hace parte de lo cotidiano, de lo normal, de las masas. Es decir, no hay una exclusividad. A Dios no le interesan los estatus, ni los prototipos, ni los biotipos, ni los gentilicios, ni nada de esas cosas. ¿Sí están aquí conmigo? Entonces, a lo largo de la Biblia vamos a analizar, hermanos, personas precisamente así, imperfectas, comunes, inclusive ordinarias, que Dios llamó para un propósito grande. Quiero que analicemos, por ejemplo, el llamado que Dios le hizo a Moisés. Eso usted lo encuentra en Éxodo capítulo 3 y el verso 10. Vamos a analizar rápidamente cómo Dios le hizo el llamado a este hombre. Dice la Biblia que Moisés fue rescatado de las aguas porque hubo un decreto donde proféticamente se entendía que iba a nacer el Mesías o un rey. Entonces se estableció un decreto para matar a todos los niños de esa época, pensando en eliminar ese futuro rey. Y precisamente Moisés fue salvado por su familia cuando se anticiparon y lo colocaron en un canastico y lo acondicionaron y lo colocaron en el río. Y precisamente la palabra Moisés significa salvado de las aguas. Entonces, cuando Moisés es salvado, él, digámoslo así, desde su niñez, ya el Señor lo había escogido con un propósito muy grande. Cuando él es rescatado de las aguas, es rescatado precisamente por la hija de Faraón. Es decir, Faraón era el hombre más poderoso en ese entonces y la persona que le servía en los oficios caseros o diarios era la verdadera madre de Moisés. Tremendo, ¿no? Todos los propósitos de Dios. Es decir, que Moisés fue criado con privilegios y también fue educado por su propia madre. Pero estando allí, todos esos privilegios que él tenía, luego el Señor le hizo un llamado especial. Porque, hermano, mire, a veces uno puede estar en la comodidad, en los privilegios. Y a veces uno en los privilegios o en las comodidades, uno no logra entender el llamado que Dios le hace. Por eso Dios, cuando va a llamar a alguien, a veces lo saca de su zona de confort. Pero también a veces Dios permite que tengamos ciertos momentos de privilegio para capacitarnos. Por ejemplo, en el caso de Moisés, era necesario que él ocupara esa posición. ¿Por qué? Porque fue educado, ¿sí? Él fue un hombre culto, un hombre que tuvo una mentalidad no de esclavo, sino de libre. ¿Usted imagina que Moisés hubiese sido, o se hubiera criado, o su contexto hubiera sido con los hebreos? Pues él realmente no hubiese tenido ese liderazgo, ¿sí o no? Si él hubiera sido criado con los hebreos, no habría tenido esa iniciativa. En cambio, el Señor permitió que él se fuera o se educara con los egipcios para tener una mentalidad de líder, una mentalidad con una capacidad mucho más extraordinaria. Entonces, es importante que usted entienda esto, porque a veces usted también, Dios te ha metido a procesos especiales. Puede ser que tú estés estudiando algo, puede ser que Dios te ha dado una profesión, Dios te ha dado una vocación, y usted dice, pero yo no sé hacer nada, pero eso que estás haciendo quizás puede ser una herramienta que Dios va a utilizar más adelante, ¿sí? Hay algunos que aquí sus trabajos seculares son con los niños, otros tienen trabajos fuertes,
Otros tienen trabajos de pronto más técnicos, otros tienen trabajos de manualidades, otros tienen habilidades blandas, otros tienen habilidades duras. Es decir, cualquiera que sea tu actividad, usted en el momento piensa, bueno, ¿y esto para qué servirá? Sí, en algún momento Dios va a utilizar eso que tienes en tu mano, esa capacidad que tienes, Él la va a utilizar para Él. Ese recurso lo va a utilizar para Él. Y ese fue el caso de Moisés. Moisés quizás no entendía por qué tanto privilegio, pero cuando ya el Señor le hace el llamado, él tiene un problema y mata a un egipcio porque vio una injusticia, y cuando vio eso entonces le tocó huir al desierto. Él estaba escondido, hermanos, estaba por allá en el desierto, y en el desierto el Señor le hace un llamado. Y en ese llamado dice la Biblia que él vio una zarza que ardía y no se consumía. Y cuando él vio esa zarza, entonces el Señor se le manifestó y le hizo un llamado. Y en Éxodo capítulo 3 y el verso 10, el Señor le dice, ven, por tanto ahora, y te enviaré. Escuche esto, te enviaré a Faraón. Sepa que él sabía quién era Faraón. Él sabía que era su padre en ese momento, ¿sí? Era inclusive el hombre más poderoso que podía destruir su vida también. Y mira el llamado que le hace: te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Pero mire la respuesta de Moisés. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Mire la primera objeción. Cuando Dios te llama, hermano, a ti y me llama a mí, nunca vamos a estar preparados. Hermana Claudia, cuando Dios a usted, el Señor la llame, lo más posible es que uno diga siempre, ¿quién soy yo? Y eso Dios lo entiende, es humano, ¿sí? Pero no nos podemos quedar allí. Mira que el Señor le llamó a Moisés y lo primero que él puso fue una condición, una objeción. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto a los hijos de Israel? Y mire la respuesta del Señor. Él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Repitan, yo estaré contigo. Camilo, cuando Dios te llame, aunque usted humanamente se observe y no vea quizás ninguna capacidad o valore su perfil, el Señor sí ve más allá. Inclusive Él ve a futuro lo que uno puede ser en Él, ¿sí? Una vez humanamente se descalifica, se subestima, uno dice, no, pero es que yo no sé ni siquiera leer, yo no sé hablar en público, yo no soy una persona carismática, o yo soy una persona que no soy sociable. Todas aquellas limitaciones son humanas, pero a pesar de eso Dios nos llama y Él lo que hace es transformar nuestra vida. Amén. Y esa fue la objeción de Moisés y el Señor le dijo, tranquilo, yo estaré contigo. Casey, lo más importante es que Dios esté con nosotros. ¿Sí están aquí conmigo? Amén. Cuando Dios está con nosotros, el resto es posible. Cuando Dios te llama, usted tiene que decirle, Señor, pues yo no sé mucho, yo no sé de pronto lo que usted espera de mí, no tengo quizás la habilidad de otros, pero si usted está conmigo, yo simplemente obedezco. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces mire lo que el Señor le sigue diciendo, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte, dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntaren, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les responderé? Mire que siguió otra vez con las dudas, siguió con las interrogantes, siguió con las objeciones. Y el Señor le dijo, no, dígales que yo soy, el yo soy te ha enviado. Y la palabra yo soy significa el que subsiste por sí mismo. Hermano, cuando Dios lo llame a usted, yo les digo algo muy personal. Cuando Dios te llame, no saques excusas. Todos estos hombres sacaron excusas. Y esto quedó escrito como ejemplo para nosotros.
Si el Señor te llama, no pongas objeciones. Miren, vamos a analizar aquí algunos contextos. Primero, Moisés estaba escondido, tenía miedo, ¿sí? Porque estaba siendo perseguido. Sin embargo, el Señor lo escogió en medio de esa situación. Segundo, cuando Dios nos llama, Dios siempre nos va a llamar en los momentos más quizás inoportunos, en los momentos más difíciles, en los momentos inclusive que podemos tener hasta comodidades y usted puede estar bien y decir, bueno, pero es que yo estoy muy bien ahora, estoy muy cómodo. Mira que el Señor te sacó de tu país y en tu país no estabas tan bien, de pronto sí estabas muy bien, estabas cómodo o cómoda, ¿cierto? Tenías de pronto tu apartamento, tenías tu casa, tenías tu familia, tenías comodidades, tenías hasta empleada, ¿sí? O empleados, tenías una cantidad de beneficios y llegar aquí a empezar de cero, inclusive aprender a hablar, aprender a escribir, aprender lo más básico de la vida y volver a empezar. Bueno, Dios a veces lo lleva a un lugar y lo procesa de nuevo, tiene que procesarlo de nuevo. Y eso fue el caso de Moisés, el Señor lo procesó de nuevo y le enseñó que allí, Él le enseñó a depender de Él, le enseñó habilidades que Él de pronto no sabía. Pero lo más importante de este llamado, de este primer llamado que quiero que analicemos, es que el Señor prometió que su presencia iría con Él. Entonces, cuando usted y yo recibamos un llamado de Dios, sepa que el Señor no nos va a dejar solos, no nos va a desamparar. O sea, el Señor va a estar con nosotros. Y mire, cuando Moisés se enfrentó, hermanos, a Faraón, eso fue impresionante, porque Faraón podía eliminarlo y sabía sus debilidades, pero el Señor se glorificó en él precisamente cuando envió esas plagas. ¿Se acuerdan de las plagas? Todas esas plagas, saben ustedes que eran dioses egipcios, eran los dioses que ellos creían. Es decir, que el Señor se burló de sus dioses, se burló de sus... cuando hablo de burlarse es de que los desafió, o sea, desafió todos sus dioses y les dio a entender que todos esos dioses no tenían poder, no tenían autoridad, y el Señor se burló de todos ellos y les demostró que el Dios en el cual el Señor había confiado, el Dios que había creído, estaba por encima de todas estas cosas. De manera que la Biblia dice, y le dijo a Moisés, tranquilo, ve porque yo estaré contigo. Y escuchen esto, hermano, no importa el pasado, Dios puede usarte donde estás. Moisés tuvo que ir al desierto, tuvo que ir a pastorear las ovejas de su suegro, hizo una cantidad de cosas, pero al final el Señor lo procesó por todo eso y lo trajo a ser un tremendo líder y de sacar al pueblo de Israel de Egipto, y no solamente sacarlo de Egipto, sino hacerlo pasar por el mar y llevarlo hasta la tierra prometida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Es decir, que si el Señor te llama, no pongas objeción. Dile, Señor, si usted me llama, lo importante es que su presencia esté conmigo. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor? Que tu presencia esté conmigo. El segundo llamado, estimados hermanos, es el llamado que el Señor le hizo a Samuel. A Samuel. Eso usted lo puede encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 3, el capítulo 3, del verso 4 al 10. Primer libro de Samuel, capítulo 3, desde el verso 4 al 10, dice: aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Elí dijo: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel.
Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Y escuchen esto, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues le llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Vamos a analizar, hermanos, varios contextos. Primero, cuando Dios lo llama a uno, se necesita tener sensibilidad. Porque a veces Dios te llama y tú piensas que es una locura, que es una imaginación, o piensas que es una persona específica que te está llamando. Y usted dice, no, es que al pastor se le ocurrió, o al hermano se le ocurrió de pronto hacerme esta propuesta, esta invitación. A veces uno piensa que es la persona como tal que le está haciendo el llamado. Y a veces lo menosprecia, lo subestima o lo malinterpreta. Pero hermano, Dios cuando lo llama a uno, Él va a utilizar obviamente personas de autoridad. El Señor cuando te llama va a usar líderes, va a usar el pastor, va a usar a personas que conocen tu vida, tu testimonio, y los va a usar también. Sin embargo, detrás de esa persona está Dios. Dios es el que te llama. Y por eso es cuando usted, yo quiero que usted en este momento entienda, porque es posible que Dios le haga un llamado este día, esta tarde Dios le haga un llamado. O te ha venido llamando y de pronto tú no habías entendido. ¿Y cómo habla Dios? Dios habla a través de sueños, de visiones nocturnas. Dios habla en el culto, Dios habla cuando tú vas en el carro, cuando tú estás orando, cuando tú estás a solas, cuando estás en problemas. Dios te manda una palabra y te dice, mira, yo necesito hacer algo contigo, yo quiero que tú te prepares un poco más, que tú organices tu vida, que tú arregles tu casa, arregles tu hogar, arregle tu relación conmigo, arregla ese mal hábito que tienes, esas malas costumbres, esos malos comportamientos que tienes. O sea, Dios empieza, hermano, a inquietarlo a uno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el contexto de este llamado que Dios le hizo a Samuel fue que él era un niño. Y a veces también, y este punto quiero que los jóvenes entiendan también, que Dios te puede llamar aún siendo joven, siendo niño. Porque algunos piensan, no, eso es para mi mamá o para mi papá que está adulto. No, Dios te puede llamar a ti. Samuel era un niño, era un joven, y Dios lo llamó joven. Y hermano, qué privilegio que Dios lo llame a uno joven. A veces muchos lamentamos tanto tiempo que perdemos en el pecado, tanto tiempo que hemos perdido haciendo cosas malas, tanto tiempo mal invertido en cosas que realmente no nos edificaron, ¿sí? Y bueno, aunque nunca es tarde, pero qué privilegio, hermano joven, que usted ahora que es un joven, ahora que es un muchacho, ahora que tiene todo el potencial, toda la fuerza, toda la visión, las capacidades casi que intactas, usted le sirva a Dios. Usted diga, Señor, aquí estoy. Tu siervo oye, tu siervo escucha, tu sierva está aquí disponible. Cierra un momento tus ojos, ahí donde estás, cierra tus ojos. Si Dios te llamara hoy, ciérralos ahí, escucha estas palabras que te voy a ministrar. Si el Señor te llamara hoy, así como el Señor llamó a Samuel, así como el Señor le habló, le susurró quizás a la mente, al oído, ¿qué le responderías? ¿Qué le dirías tú? Si el Señor te llama hoy o durante esta semana, ¿qué le dirías? Tú deberías de tener sensibilidad. Y la obediencia comienza por empezar a escuchar. Tú empiezas a decirle, Señor, yo voy a ser sensible a tu llamado. Voy a ser sensible a ese momento especial que tú me vas a llamar. Y dígale, Señor, habla. Señor, porque tu siervo escucha, tu sierva escucha. Voy a estar disponible. El problema no es que Dios no hable, sino que debemos aprender a escuchar.
Amén. Qué bueno, hermano, que hoy tú le digas: Señor, yo estoy aquí disponible. Quiero que tú me llames. Yo quiero que tú me digas algo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Señor llamó a Samuel. Y Samuel le dijo: habla, Señor, porque tu siervo oye. Este segundo llamado, hermano, es aprender, escuchen, es aprender a oír la voz de Dios. Amén. Aprender a oír la voz de Dios. El tercer llamado que quiero hablar o compartirles a ustedes es el llamado que el Señor le hizo a David. A David. El primer libro de Samuel, capítulo 16 y el verso 11. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 11 al 13. ¿Qué dice? Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Verso 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y el 13 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel, ¿y qué pasa? Y se volvió a Rama. Hermano, este es el llamado que Dios le hizo a David, y utilizó precisamente a Samuel para que lo ungiera. Y me llama la atención, vamos a analizar tres aspectos aquí importantes. El primero, que en medio de toda esa situación, el padre de David, ¿cómo se llamaba el padre de David? Isaí. Llegó y le presentó los hijos más grandes, mayores, más apuestos, de mejor apariencia, y se los fue presentando uno por uno. Llamó al mayor, y yo me imagino que el mayor ese día se puso el mejor traje, ¿sí? Se cortó el cabello, se aplicó la mejor loción y se paró firme delante del profeta. Y el profeta lo miró, dijo: no, el siguiente. Bueno, y le trajo al otro, también muy bien vestido, bien arreglado, un joven apuesto, y lo miró, dijo: no, también. Siguiente. Y así sucesivamente, al punto que todos los que de pronto tenían el perfil, supuestamente, o tenían la capacidad, en ese momento fueron desechados. Y hermano y amigo, ¿qué le hace a usted pensar esto? ¿Qué le hace pensar a usted que en un momento dado uno a veces no sabe cómo prepararse para Dios? Bueno, quiero decirle que Dios no mira lo que está delante de los ojos, porque muchas veces queremos aparentar o impresionar a Dios con las cosas externas. Resulta que el Señor no mira las cosas externas, sino que Él mira el corazón. Y Él vio que quizás todos esos muchachos, aunque apuestos, eran de pronto, quizás tenían buen perfil, buen biotipo. Quizás vio el Señor en el corazón de ellos que no había sinceridad, no había un corazón genuino, no había un corazón dócil, no había un corazón de un verdadero líder que el Señor necesitaba, un verdadero adorador. Por eso la pregunta de Samuel dijo: ¿no habrá otro? Y miren, ¿dónde estaba David? ¿Sabe dónde estaba David? Estaba en el potrero, estaba por ahí en el potrero trabajando el muchacho. Amén. ¿Estaba cómo? Despulgando las ovejas, haciéndole mantenimiento. Allá el muchacho estaba trabajando duro. Y entonces Samuel dijo: llámelo, y no nos sentaremos a la mesa hasta que él llegue. Y de pronto Elí, su padre, dijo: pero ¿qué le pasa al profeta? ¿Qué le pasa si realmente, pues ese muchacho pues, no tiene el perfil? Y hermano, a veces a usted y a mí nos han subestimado, ¿sí o no? Nos han despreciado. A veces nos han dicho: no, usted,
y usted le va a servir al Señor. No, usted no va a ser, usted no tiene esa capacidad, usted no tiene ese llamado. Hay gente que nos desprecia, hermanos. Miren, yo personalmente cuando empecé a servirle al Señor, o más bien antes de servirle al Señor, Dios me empezó a hacer llamados. Y es importante, hermano, que cuando Dios te haga llamados, trate de no consultarlo con personas envidiosas, personas que no tienen temor a Dios, personas que de pronto no te van a ayudar. Y claro, yo en mi inocencia, yo sentía esos llamados de Dios. Y como les decía ahora, Dios lo llama a uno a través de sueños, de visiones nocturnas. A veces Dios le hablaba en el culto y yo me emocionaba cuando Dios me hablaba. Yo estaba en un culto así como este y yo sentía la voz de Dios en mi corazón y mi corazón me ardía. Y el Señor me decía, yo te voy a usar, yo te voy a llevar a naciones, yo te voy a usar poderosamente. Y yo lloraba y decía, pero Señor, ¿cómo será eso? Y a veces yo le hablaba a mis compañeritos, uno en la iglesia tiene amigos, ¿cierto? Amiguitos o familiares. Yo le decía, mira, ¿cómo te parece que he sentido que Dios me va a llamar a algo especial? Y algunos me decían, ¿tú quién te crees? Usted ni siquiera sabe hablar, usted ni siquiera sabe leer, me acuerdo tanto. Me acuerdo que yo le conté ahora en estos días a algunos hermanos que en la iglesia donde yo nací espiritualmente era muy grande, eran como 1200 hermanos, 1200 hermanos, imagínense. Y había solamente el grupo de alabanza, eran aproximadamente unas 100 personas de alabanza, entre músicos, cantores. Decir que le dieran la oportunidad a uno de servir allí era muy difícil. Y cuando el Señor me empezó a llamar, yo no entendía el llamado. O sea, yo quería servir, pero no sabía, porque eso te va a pasar a ti. Dios te va a empezar a inquietar a hacer algo, pero de momento uno no sabe qué es. O sea, solamente uno siente como el deseo, pero no se interpreta bien qué es lo que uno quiere. Y yo pensaba que lo mío, el llamado, era cantar. Y yo me acuerdo que compré una guitarra y me aprendí como tres tonos. Y ensayaba día y noche, y yo tres tonitos. Y me acuerdo que me aprendí 2 canciones. Y cuando ya supuestamente estaba listo, le dije al pastor, ¿me deja cantar una canción para Dios? Entonces el pastor dijo, así me menospreció, y me dijo, pues, hágale. Y yo salí con mi guitarrita ese día, y de los nervios, colocaba mal los dedos en el diapasón, y no, ese día fue un desastre, hermano, un desastre. Y yo me acuerdo que yo estaba tan mal, y bueno, dejé la guitarrita, y cuando me iba a sentar, me arrodillé, y cuando me iba a arrodillar había una nota en mi asiento, y en la nota decía, hiciste el ridículo, tú no sirves para nada, tú no sirves para eso. Hermanos, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo se siente un joven nuevo que anhela servirle a Dios, encontrar una nota de esos? ¿Qué opinas tú? Sí, tú, sí, tranquila. ¿Qué opinas? No, Víctor, ¿cómo es que es tu nombre? Fernanda, ¿qué opinas? Encontrar una nota así. Mal, ¿cierto? Frustrante. ¿Qué opinas, Camilo? Wow. Claro, triste, ¿verdad? No, yo ese día me sentí derrotado. Yo dije, pero ¿por qué? Si yo lo hice con todo mi corazón y el Señor sabe que yo lo estoy haciendo con sinceridad. Pero hermano, eso es lo que pasa, que nosotros los seres humanos somos así, somos duros y somos egoístas. Y no nos gusta que Dios llame o use a otra persona. Y a mí eso me dio duro, pero también a la vez me desafió a que yo tenía que ser bueno en lo que hacía para Dios. Y también a investigar o a darme cuenta cuál era el verdadero llamado. Y me di cuenta que no era la música, o posiblemente sí era la música, pero yo no me detuve allí. Yo dije, voy a seguir explorando hasta que el Señor me confirme el llamado. Y hermanos, Dios me dio la oportunidad de saber quién fue el joven que me colocó esa nota. Sí, yo me di cuenta. Y después me tocó ser el pastor de él. Imagínense lo que Dios permite. Y cuando yo fui el pastor de él, le enseñé, mira, primero que todo lo perdoné y segundo le enseñé,
que cuando Dios hace un llamado, usted no puede menospreciar a nadie, porque usted no se imagina a Dios cómo puede usar esa persona. La Biblia dice, tú humillaos bajo la poderosa mano de Dios, que Él en su tiempo os exaltará. La palabra de Dios dice, tu Padre que te ve en secreto, te recompensará en público. Y yo luego entendí eso, yo entendí que yo tenía que trabajar, tenía que esforzarme, tenía que ser un buen creyente, que tenía que tener tiempo de oración, tiempos de ayunos, tiempos de lectura, que tenía que organizar mi vida. Y cuando yo, a pesar de ver tanta gente, inclusive me acuerdo que a veces llegaban pastores diciendo, necesito jóvenes para predicar, necesito algún líder, muéstreme, y le traían a los mejores líderes. Yo me acuerdo que a mí nunca me dio la oportunidad inclusive de predicar así en un culto especial. No, nunca. De hecho, me acuerdo que cuando necesitaban un pastor asistente, le presentaron 30 hombres al pastor titular, le presentaron a los candidatos y yo no estaba allí. Pero el Señor me estaba viendo en el potrero, ¿sí? Porque yo, aunque no servía en la iglesia local, servía en los barrios, servía en los buses del transporte público, iba a la cárcel, iba a las clínicas, estaba en el potrero. Y hermano, y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. A veces usted está esperando que alguien o el pastor lo tenga en cuenta aquí en la iglesia local, pero hay otros escenarios, hay otros púlpitos, hay otros ministerios que usted tiene que desarrollar. Hay mucha necesidad. Dios te puede usar en el colegio, Dios te puede usar en la universidad, Dios te puede usar en el trabajo, Dios te puede usar con los vecinos, Dios te puede usar inclusive a través de tus redes sociales. Cómo Dios puede usar tantas cosas, aunque no sea un púlpito, allá donde estés o lo que tú sepas hacer, Dios te puede usar. ¿Cuántos dicen amén? Y eso fue lo que Dios vio en David. David no era el mejor perfil, David no era el más experto, David no era el mejor posicionado, pero el Señor, dice la Biblia, que Él no ve lo que está delante de los ojos, sino que el Señor ve el corazón. Y vio que David tenía un corazón de adorador, un corazón de una persona fiel, de una persona que quería servirle a Dios con toda su alma y con todo su corazón. Y eso es lo que Dios necesita en este tiempo. Si Dios te llama, no importa que no tengas la posición, no tengas el título, no tengas el perfil. Lo importante es que tú le digas: Señor, tengo un corazón dispuesto para adorarte, Señor, y darte todo lo mejor de mi vida. Dale ese aplauso fuerte a Él. Amén. Dios no mira lo externo. El llamado de Dios puede ser quizás anónimo, algo secreto, pero el Señor mira la fidelidad. Y en lo pequeño precede lo grande. Recuerda eso. A veces nadie lo está viendo a uno humanamente, pero Dios todo lo ve. Y yo lo digo con toda con toda la sinceridad, hermano, y yo quiero que lo digo para la gloria del Señor. Y es que yo sabía que humanamente yo no tenía opciones en la iglesia local, pero yo hacía lo que otros no querían hacer. Yo recuerdo que con mi esposa, que en ese tiempo estábamos recién casados, decíamos: ¿qué vamos a hacer aquí en la iglesia? Si no somos músicos, no somos predicadores, no nos tienen en cuenta en nada, ¿qué podemos hacer? Yo me acuerdo que llegábamos y entrábamos a la iglesia y decíamos: ¿qué más podemos hacer? Algo que nadie quiere hacer, porque todo el mundo quiere estar aquí en el altar. Y me acuerdo que habían unos ventiladores viejitos, sucios, que nadie los miraba. Y sonaban hasta feo, esos ventiladores. No había aire acondicionado, y no unos pocos de ventiladores. Y yo le dije a mi esposa: limpiemos esos ventiladores. Y conseguimos una escalera y bajamos uno por uno esos ventiladores, y los lavábamos bien bonitos, los arreglamos y los instalábamos. Y el pastor, wow, decía: claro, qué bueno, ninguno había pensado en eso. Y el Señor empezó a guiarnos, a mostrarnos cosas que quizás otros no querían hacer, querían solamente ser visibles.
que querían demostrar. Y créalo, hermano, que a veces Dios ve en lo secreto. Dios ve más allá. Y eso fue lo que le pasó a David. David, él hacía un trabajo fuerte, sucio, donde nadie lo veía. Estaba en el potrero. No estaba en el radar de nadie. Pero en el radar de Dios, sepa, hermano, que usted y yo estamos. Puede ser que nadie te ve, nadie te reconoce, nadie te aplaude, nadie te admira, nadie te paga, pero Dios sí. Sepa que usted le sirve a Dios directamente. Sepa que esto de servir a Dios es algo secreto, es algo íntimo. Es algo que usted, aunque nadie te recompense, nadie te aplaude, te dé una palmadita en la espalda, Dios todo lo ve. Y la Biblia dice que Dios no es injusto para olvidar y para recompensar a alguien que le sirva con todo su corazón. Alabanzas al nombre del Señor. Dale ese aplauso fuerte a Jesús. Dile, Señor, te quiero servir. La posición actual no limita, hermano, el proceso de Dios. Puede ser que ahorita usted humanamente se vea como que no. ¿Por dónde será que Dios va a trabajar conmigo? No importa. Cuando menos piense, el Señor te va a llamar. Y Dios va a escoger al menos preparado. Al que quizás no tiene ninguna posibilidad, lo va a sacar de la cola, el último, y lo va a poner al frente. La Biblia dice que los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Porque Dios trabaja así. Dios no tiene roscas. Dios no tiene privilegiados. Dios usa al que se pone en sus manos y quiere hacer su voluntad. El cuarto llamado que quiero que analicemos, ya voy terminando, es el llamado que Dios le hizo a Isaías. Isaías estaba viviendo en un contexto difícil donde no había visión de la gloria de Dios. Se había perdido la visión, se había perdido la gloria de Dios. La gloria de Dios ya no era común. Dice la Biblia de Dios que en ese momento había un rey, que ese rey, mientras estaba allí, hacía que la gloria de Dios no fluía. Y era una situación muy compleja, había pecado, había dificultad. Y el Señor le hace un llamado a Isaías en el capítulo 6, desde el versículo 1 al 8, dice, en el año que murió, mire que tuvo que morir ese rey, el rey Usías, porque ese rey era, digámoslo, el prototipo de aquellos líderes que no dejan que la gloria de Dios se mueva en la iglesia. Por eso, hermano, qué bueno que usted hoy entienda que cuando Dios empieza a hacer llamados en la iglesia, si alguien está haciendo oposición, si alguien está estorbando, métase en el proyecto de Dios, o si no, Dios lo saca o lo mata. Seguro lo mata. Y eso lo hemos visto, gente que a veces en la iglesia se convierte en piedra de tropiezo y no deja que la gloria de Dios se mueva o que otros avancen. Y la Biblia dice que cuando murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Dice que sus faldas llenaban el templo y por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitado en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí, escuchen, mire lo que pasó, voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido y tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado.
Entonces, después de esto, oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Cuando el Señor vio que había pecado, cuando había dificultades, inclusive el mismo Isaías no se sentía capaz, no se sentía limpio. El Señor, cuando va a hacer un llamado, el Señor santifica, el Señor purifica. Y el Señor entonces envió ese ángel y cogió ese carbón, amén, tipo de la presencia de Dios, tipo de la santificación, y santificó precisamente a Isaías al punto que lo limpió, porque él de pronto se sentía inmundo, se sentía que no era digno. Pero hermano, cuando Dios te llama, no importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho, no importa, amén, todas esas heridas que han quedado aquí en tu vida, el Señor las limpia, el Señor las sana, el Señor las restaura, el Señor te perdona, porque Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Y yo siento que hoy el Señor va a limpiar tu culpa. Hoy el Señor va a limpiar ese pasado tuyo. El Señor le dijo a Job: si dispusieres a Dios tu corazón y hacia Dios extendieres tus manos, si alguna iniquidad hubiese en tu mano, pero la apartaras de ti, entonces levantarás tu rostro limpio y sin mancha. Olvidarás tu miseria, o si te acordares de ella, será como aguas que pasaron. Tu día será más claro que el mediodía, y si oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro. Hoy el Señor necesita que tú te arrepientas de verdad, te arrepientas de corazón, y Él es poderoso para limpiarte, Él es poderoso para restaurarte, Él es poderoso para hacer posible que seas una nueva criatura, y Él va a colocar un carbón encendido en tus labios para limpiarte de todo pecado. Dale ese aplauso fuerte al Señor y dile: yo quiero ser limpio, Señor. Escucha que el llamado de Dios nace a través de la revelación de Dios, pero luego el Señor limpia y luego envía. Así que el Señor busca hoy voluntarios. Míralo primero, la reacción de Isaías. La reacción de Isaías fue: heme aquí, envíame a mí. Qué bueno que tú hoy le puedas decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Cierra un momento tus ojos ahí donde estás, dígale: Señor, heme aquí, heme aquí. Yo no sé tú cómo vas a reaccionar, si como Moisés, que dijo, el Señor le dijo: ve porque yo estaré contigo. O como Samuel: habla, Señor, porque tu siervo oye. O como David, cuando estuvo ahí expuesto y lo escogió en medio del potrero donde nadie lo veía. O quizás responder como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Pero quiero terminar con el caso de Pedro. El llamado que Dios le hizo a Pedro, un pescador, un hombre del vulgo, un hombre que quizás no tenía conocimiento. En Lucas capítulo 5, del verso 1 al 6, dice que aconteció estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo: Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra
echaré la red. Y habiendo hecho esto, entraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Mire, hermano, lo que Dios hizo con Pedro. Pedro era un experto en la pesca. Pedro no era un novato. Sin embargo, había pasado toda la noche intentando pescar y no lograba nada. Pero cuando el Señor llegó, le dijo: mira, te voy a enseñar a pescar. Boga mar adentro. Y de pronto me gusta la actitud de humildad de Pedro. Porque Pedro hubiese podido decir: usted me va a enseñar a mí que soy experto, ¿cierto? Pescador experto, no. Mire que Pedro respondió: Señor, toda la noche hemos estado trabajando, más en tu palabra. Usted tiene que decirle eso al Señor: Señor, pues yo te he querido servir de muchas maneras, pero no me lo sé, no lo sé todo. Enséñeme. Hay que tener una actitud de humildad frente al Señor. O puede ser que usted sepa mucho algo, pero el hecho a veces no saber, no es tanto saber mucho, sino tener buena actitud. Pedro tuvo una actitud humilde y eso fue lo que permitió un milagro. Cuando Pedro vio que esa cantidad de peces entraron a esa red y la red quería romperse, él tuvo que decir: apártate de mí, Señor, que soy pecador. Pero el Señor utilizó ese milagro para enseñarle que ahora ya no iba a ser pescador corriente, sino un pescador de hombres. Jesús llama a una persona desde su cotidianidad, de lo que usted sabe, pero le demuestra que con eso cotidiano que usted sabe o hace, Dios lo va a usar. El llamado a veces implica dejar cosas atrás. Hay cosas que hay que dejar. Pedro dejó las redes y siguió al Señor. A veces usted y yo tenemos que renunciar a esa relación ilícita. Usted tiene que renunciar a veces a esas amistades o a renunciar a aquello que usted sabe que le está haciendo daño. Pedro, al ver ese impacto, tuvo que dejar las redes y seguir al Señor. Y escuchen que Dios transformó la identidad de Pedro a una identidad nueva. Ahora ya no era Simón, sino Pedro, piedra pequeña. De manera que el Señor le dijo: desde ahora serás pescador de hombres. Y ese fue el llamado que Dios le hizo a Pedro. Por eso, si el Señor te llama hoy, en este momento, ¿qué le responderías tú? ¿Qué le dirías?